Mientras dure la obra, se requerirán 6.000 puestos de trabajo, 4.000 empleos directos y 10.000 en total si se cuentan los empleos indirectos. Esto es lo que dice la empresa. El otro día nos comentaba Álvaro García que se sorprendió por este número. Esperaban menos. Ellos proyectaban 8.000 puestos de trabajo en total y ya UPM anuncia que habrá más. Pueblo Centenario y Paso de los Toros se van a convertir en un centro de logística de la industria nacional. Bueno, esperemos que sí. Yo creo que en general, en todo este tema UPM, hay muchas cosas que dependen, además de UPM, de cómo el Uruguay se pare en este tema, y nosotros estamos trabajando para eso. Es decir, está la posibilidad, la construcción de la planta es una gran inversión, pero además es una gran oportunidad de desarrollar proveedores, capacitar gente, generar los mecanismos, y además la infraestructura que se está construyendo con el tren también abre un montón de oportunidades para, desde el punto de vista logístico, mejorar una cantidad de cosas y habilitar una cantidad de procesos productivos. Yo creo que es una enorme posibilidad, y nosotros desde el momento de la negociación hemos trabajado mucho en esa dirección. Nosotros propusimos a la empresa, cuando la negociación, un grupo adicional de trabajo que fuera todo el tema de desarrollo, y que se terminó concretando en un fondo de cooperación donde la empresa pone $1,5 millones por año para una serie de actividades vinculadas no solo al desarrollo de proveedores, sino también a la investigación científica y generación de conocimiento, que es otra rama que se abre ahí. Otra de las cifras que sorprendió al director de la OPP, porque lo contaba acá Álvaro García el día que conocimos el comunicado, la otra cifra que sorprendió por lo menos a él, al director de Planeamiento y Presupuesto, que aparte fue uno de los negociadores de Uruguay con UPM, es la de la contribución en materia de impuestos. Ahora UPM afirma que va a contribuir con $170 millones anuales, cuando parecía que iban a ser 120 millones. ¿A qué se debe este cambio? No lo tengo claro. Eso viene parte es la definición que da la empresa de cómo generará su inversión. Pero le han dicho al gobierno que tienen pensado producir más de lo que iban a producir y por eso van a pagar más impuestos. No es algo que nos hayan dicho a nosotros, digamos. Eso, nosotros seguimos en las mismas condiciones en las que se acordó y con las cuentas que se habían hecho. La verdad que no sé dónde viene, porque esto es parte del anuncio de ahora. Ustedes siguen estimando aquellos 120 y ellos ahora anuncian 170. Sí, sí. ¿Cómo definirías el impacto ambiental que se va a generar en relación a la planta? Bueno, yo tengo la absoluta tranquilidad de que el trabajo que se hizo, que se está haciendo desde el punto de vista ambiental con la empresa, ha sido muy bueno. Se han trabajado todos los temas, los niveles de caudal, los niveles de vertimiento. Eso lo maneja más bien la Dinama, pero hemos estado trabajando mucho en conjunto en ese tema. Yo tengo absoluta tranquilidad de que el impacto ambiental va a ser mínimo, digamos, y que incluso puede significar un aporte de manejo más controlado de lo que está hoy, de una cuenca que está bastante contaminada por otros motivos actualmente, ¿no? Temas agrotóxicos, por ejemplo. ¿Y por qué mejoraría? ¿Por qué sería un aporte? ¿En qué sentido? En el sentido de que vos vas a tener una situación mucho más monitoreada, dado que tenés una empresa muy grande instalada, tenés todo un mecanismo de control enfocado en eso, y te va a permitir acercarte más. Esencialmente, más o menos lo mismo que pasó con la primera planta. Con la primera planta en el río Uruguay y todo aquel suceso de Argentina. Sí. En los hechos, hubo un control tal de los índices de contaminación que hicieron que el impacto fuera muy bajo, porque vos estabas monitoreando día a día. Constantemente. ¿Y ahora está previsto que se haga el mismo tipo de monitoreo? Sí, por supuesto. Está previsto tener todo un mecanismo de control, y esto es no solo mérito de Uruguay, sino que UPM es una empresa muy grande, muy importante, muy seria a nivel mundial en este tipo de emprendimientos. Sí. Ya tiene previsto sus mecanismos para esto. Y tienen mecanismos porque además es una planta de última generación. Acá el miedo principal es en relación a las cianobacterias, que vienen siendo una amenaza importante también en relación, bueno, no solo en relación al medio ambiente, sino también al turismo. Sí, yo no soy un especialista en el tema, pero también, por lo que sé, el tema de la cianobacteria va más allá del tema, viene sobre todo por el lado de los agrotóxicos, pero además va más allá, tiene que ver con temas de calentamiento, de situación del norte de Brasil. No soy un especialista en el tema, pero creo que van bastante más allá de eso. Pero sí preocupa el tema de la contaminación que hoy existe en el río, y que ya hay varias iniciativas en el gobierno de la cuenca. Hay un grupo que se generó, que ya existe y que se va a poner fondos adicionales a partir del acuerdo con UPM, fue parte de lo que se negoció,
que es la iniciativa del Río Negro, que es una iniciativa que apunta a la mejora ambiental del Río Negro. Específicamente hay fondos para eso, al margen, no independientemente, pero al margen de la planta misma y de los controles de la planta. Yo creo que esto es un aporte. Creo que el fenómeno es el mismo que te decía al principio, depende muchísimo, es una gran oportunidad de mejorar cosas, además de la inversión en sí. Pero eso hay que hacerlo, hay que aprovecharlo. Nosotros, ya te digo, estamos trabajando. Yo lo que te nombraba ahora, logística, investigación científica. Acá estamos hablando de financiar maestrías y doctorados en biotecnología, por ejemplo, a partir de fondos que la empresa pone en un mecanismo, por ejemplo, como un centro tecnológico. Y acá también vale mencionar otra cosa que tiene que ver con por qué UPM elige Uruguay cuando sabemos que había otras opciones en el mundo. Esto no fue una cosa, como se dice acá, que estaban acá y no tenían más remedio que hacer otra, sino que es un trabajo que se viene haciendo hace varios años. Pero, por ejemplo, para la investigación científica, los centros tecnológicos son mecanismos que Uruguay ya tiene, que ya ha construido como mecanismos institucionales y que hace que todo sea mucho más fácil, ese vínculo con la academia, por ejemplo. Guillermo, uno de los principales cuestionamientos a lo anunciado el martes llegó en las últimas horas por parte del abogado Wenir Sartú, quien lidera el movimiento ciudadano UPM2 No, él está en contra de la instalación de esta planta. Y en un comunicado, este movimiento expresa que en caso de concretarse lo informado por la firma, en los términos del contrato ROW-UPM, constituye una seria agresión al orden constitucional, a la soberanía nacional, a los recursos naturales de Uruguay, en particular al agua y a la tierra, a nuestra economía, a nuestra forma de organización social, a nuestra educación y también a nuestra tradición cultural. Y además agregan esa famosa cláusula 4.222 del contrato complementario firmado el pasado 15 de julio por UPM y representantes del Poder Ejecutivo. Los que firmaron por Uruguay fueron Miguel Ángel Toma, Juan Andrés Roballo y Álvaro García. Y allí está lo que destacábamos en títulos recién, ¿no? Esta cláusula le permite a la empresa desligarse del negocio en cualquier momento, incluso después de la decisión final de inversión, sin pagar multa ni indemnización, con solo dar preaviso un año antes. Y esa cláusula no es válida para Uruguay, que sí queda obligado desde la decisión final de inversión, por lo tanto UPM no se ha comprometido a nada. Esto es lo que dicen desde el movimiento liderado por Wenir Sartú, y él considera que esa cláusula implica una trampa que explica por qué la empresa aceptó anticipar la decisión de invertir, haciéndole una gauchada electoral al partido de gobierno. Ayer cuando ustedes no firmaron esto, ni vos, ni Astori, ni Rossi, pero ayer en diferentes actividades estuvieron, hicieron ruedas de prensa y les preguntaron a los tres por este tema. Los tres dijeron que no habían leído esa cláusula. Ahora con el paso de las horas, ya más informados, ¿qué sensación te genera esto que firmó Uruguay con UPM? ¿Qué ventaja saca UPM? Sí, a mí también me preguntaron ayer y contesté lo mismo. A la salida del Parlamento no conocía la cláusula. A ver, yo creo que esto hay que leerlo con un poco de razonabilidad. Más allá de que la cláusula, por lo que nos dicen los abogados, es una cláusula de estilo en este tipo de cosas, esto es una inversión privada que se está haciendo, hay que verlo con razonabilidad. Pensar que una empresa va a hacer la inversión más grande de su vida, la va a anunciar en bolsa, va a hacer que sus acciones en bolsa aumenten y que después se va a retirar solamente para hacerle una gauchada electoral a Uruguay, es un disparate. No hay otra forma de interpretarlo, a mí que me disculpen. Yo creo que en estos temas tenemos que ser más razonables, tenemos que manejarnos con los datos que hay sobre la mesa. La empresa estuvo 2 años y medio para tomar la decisión, podía haberla tomado, no. Cuando anuncia la decisión es porque lo va a hacer. Es decir, más allá de que es poco probable, ¿no debería haber una garantía, ya que Uruguay aparte va a tener que invertir en todo, por ejemplo, en todo lo que es el ferrocarril central? O sea, implica todo un movimiento para Uruguay que no hay una garantía del día de mañana pueda haber algún factor inesperado que haga que la empresa se retire, ¿no? Lo que pasa que... Por ejemplo, que no avance el ferrocarril central. Lo que pasa que, a ver, yo creo que reitero, la garantía está dada porque ya hay un anuncio de la empresa de que lo va a hacer. Yo reitero, no conozco la cláusula, el detalle de la cláusula o cómo es desde el punto de vista jurídico, pero me parece que este con todo respeto, es un no tema.
Claro, pero ¿sabe lo que pasa, Guillermo? Ayer fueron consultados varios especialistas, varios constitucionalistas, ¿no? Por los medios de comunicación. Ellos lo que decían es, está bien, es cierto, es de estilo firmar estas cláusulas, pero no en el final de una negociación. Acá lo llamativo es que esto se firmó el 15 de julio. Fue como la frutilla de la torta para que después UPM diga, vamos a instalar la planta. Esto no suele hacerse al final de una negociación, suele hacerse al principio. Sí, ya te digo, yo no conozco los detalles jurídicos, yo lo que tengo es la absoluta certeza de que la planta va a seguir avanzando por el anuncio que se hizo. Tenés la certeza de que no se van. Y lo que pasa es que UPM la posibilidad que tenía era no tomar la decisión final de inversión. Entonces, si no hubiera querido hacerlo o tuviera dudas de hacerlo, simplemente no la hubiera tomado. Después que toma la decisión final de inversión y lo anuncia públicamente quiere decir en el mundo... Las acciones aumentaron no sé cuánto por ciento por el anuncio. Y siempre, yo conozco el proceso de negociación porque estuve, siempre UPM fue hipercuidadosa de lo que podía declarar porque uno de sus argumentos era eso. Nosotros no podemos mover con cualquier anuncio nuestras cotizaciones porque son cotizaciones mundiales. Entonces, cuando se hace el anuncio es porque hay una certeza. Hablando de esas acciones, hubiera sido un gran negocio comprar acciones en UPM la semana pasada. Probablemente. Tremendo. Probablemente, sí. Que lo hiciste. Que no hicimos ninguno. Guillermo, se estima Yo tampoco, por las dudas. Se estima que en 20 años la empresa estatal le va a comprar energía a UPM por $2.000 millones. Esto es a un promedio de $100 millones por año. ¿Cómo se justifica esta compra que también ha sido polémica? Bueno, a ver, en el proceso de negociación eso fue uno de los temas que más se negoció. Tenemos una generación muy importante de energía que es parte del modelo de negocio de la empresa. La empresa produce celulosa, pero además produce energía y eso es lo que vuelve viable todo el negocio en ciertos parámetros. Y lo que se acordó fue cómo se acuerda con otros vendedores de energía y de acuerdo a demandas previstas que hay para Uruguay, que se le iba a comprar la energía de la empresa. Esto es parte de lo que se negoció con la empresa, ¿no? Es decir, Uruguay tiene necesidades energéticas de cara al futuro y las cubre a través de una producción de energía con biomasa como se ha generado, como se ha comprado eólica y se hacen contratos por eólica, por solar, por diferentes... Bueno, se mete dentro de ese ecosistema energético uruguayo. ¿No se supone que Uruguay en realidad con la diversificación de la matriz energética no estaría precisando comprar energía? A ver, Uruguay siempre necesita comprar energía. La biomasa además es una energía limpia. No es No contamina. No contamina. O sea que está dentro de esa renovación de la matriz energética. Y lo que se está haciendo es proyección a futuro de lo que vos comprás. Es decir, la decisión es, bueno, voy a ir por una compra de biomasa, lo cual meto dentro de mi ecuación de compra energética. Sí, porque Uruguay tiene una previsión de crecimiento de energía y además también sucede al revés. Es decir, te permite generar más energía, te permite abrir nuevas posibilidades. Otra vez el mismo concepto, abre nuevas posibilidades para que, por ejemplo, exportar más energía o ver cómo aprovechar esa energía que se está dando. Pero más allá de eso, esto es una idea que surge de UPM, una iniciativa de UPM, y no una decisión estratégica de Uruguay, sino como algo que es en respuesta a un pedido de UPM. Por supuesto. A ver, esto se trata de una negociación. Es decir, hay una negociación donde una empresa dice, yo quiero venir a instalarme a este país, traigo una inversión enorme que te va a subir un par de puntos el PBI, ¿sí? Dos puntos de lo que se está... Sí. Entonces, pongo esto sobre la mesa, lo que necesitaría para hacerla viable es tales características logísticas, tales características de que se compre la energía, por ejemplo, no sé qué. Y eso es lo que se negoció durante 2 años. Eso es lo que pero no deja de ser una negociación, es claro, digamos. Es decir, es muy fácil decir, tendrían que haber venido sin que nosotros le diéramos nada, porque eso no hubiera habido tal. Cuando se habla de toda la renuncia fiscal que hace el gobierno, por ejemplo, es una renuncia fiscal a algo que de otra forma no se hubiera dado. Claro, digamos. Lo que se critica es que hubo demasiadas concesiones para UPM. Bueno, pero eso, yo creo que eso es una interpretación que cada uno, que es difícil de refutar, porque cada uno la hace, el demasiado o el poco. Y se hace en comparación con otros emprendimientos de repente. No, yo creo que no. Yo no creo que hayan sido muchas concesiones. Yo creo que Uruguay
obtuvo una muy buena negociación, hizo una muy buena negociación, pero esos son juicios, digamos. Yo creo que se llegó a un acuerdo. Fue una negociación muy dura. Yo estuve ahí. Fueron muy duras las negociaciones porque la empresa obviamente quería la mayor cantidad de beneficio posible y nosotros, Uruguay se paró muy bien en el tema, en todos los costos que tenía y se llegó a un acuerdo. Es eso. La cuestión laboral también pesó en esa negociación. Sí, claro, también, sí, todo estuvo sobre la mesa. Todo estuvo sobre la mesa. Uruguay, por ejemplo, en el tema laboral, no le está dando nada especial, como se dijo por ahí, a UPM que no se haya ofrecido a las cámaras del Uruguay. Ese argumento de que se le dan beneficios son absolutamente inventados. La sensación de los empresarios es esa, por si bien celebran la noticia, dicen yo quiero las mismas condiciones para acá. Yo no soy el especialista en el tema laboral, por supuesto, pero, por ejemplo, el acuerdo que se hace con UPM en el convenio específico entre la UNRWA, entre los sindicatos y la empresa, es el mismo que se le había ofrecido a la Cámara de Industrias y a en su momento, y que no lo habían aceptado. Es el mismo. Que no les había parecido hace un tiempo atrás, hace un año atrás. No tengo los detalles. Pero porque no en relación a un proyecto concreto, sino en general. Un acuerdo laboral que se había propuesto y que no lo aceptaron. Guillermo, y más allá de todo el tema del posible impacto ambiental, que ustedes dicen que será mínimo, este tipo de emprendimientos grandes también genera otros asuntos. En realidad son la amenaza de problemas sociales concretos como la posibilidad de que aumente la explotación sexual. Esto es algo que se viene hablando también en estos días. Sí, que se verificó en Fraiventos en su momento, también en Conchillas. Ahí va. ¿Y el gobierno tiene previsto tomar alguna medida para prevenir esto? Sí, ni que hablar. Uno de los grupos de trabajo... Los grupos de trabajo con UPM no eran solo grupos de negociación de este tipo de yo te ofrezco y vos me das, sino que también era qué iniciativas conjuntas podemos tener para no solo evitar que pasen cosas como la que vos estás mencionando, sino para desarrollar la zona. Entonces ha habido un trabajo en conjunto, uno de los grupos ha trabajado en conjunto en todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales y ahí donde se vincula temas como vivienda, educación, para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Salud, mejorar, porque hay que mejorar una cantidad de servicios sociales en la zona porque esencialmente en esa zona hay muy poca cosa. Es decir, si vos ponés una cosa tremenda ahí en el medio de la zona sin ninguna previsión del tipo de entorno social, te puede aparecer tipo de cosas. Con certeza se está trabajando en eso. Guillermo, fuiste uno de los ministros que estuvo en la cumbre de Santa Fe la semana pasada, en esa cumbre del Mercosur encabezada por Tabaré Vázquez, o sea, la delegación uruguaya encabezada por Tabaré Vázquez. Acompañaste al presidente en esta cumbre y un tema central fue la celebración de ese histórico acuerdo comercial entre Unión Europea y Mercosur. Mirando ese tratado histórico, ¿cuáles son los sectores de nuestra industria más vulnerables al acuerdo? Bueno, hay sectores que ahora te voy a decir porque estoy dudando. Hay sectores que claramente van a tener desafíos en ese sentido. El sector lácteo, por ejemplo, es un tema porque hay un tema de cuotas ahí. El sector de los vinos también puede haber una amenaza. Pero lo que pasa es que dudo por esto, porque a mí me parece que el tema de Mercosur y Unión Europea hay que verlo mucho más allá de cuál es la amenaza hoy, a qué sectores se amenazan hoy y a qué sectores se benefician hoy, porque también hay sectores que se benefician en lo inmediato y son varios. La cadena cárnica es el ejemplo más claro, pero hay otros. Soja, miel, dicen también. La miel también, cítricos. Pero yo creo que lo más importante del acuerdo Mercosur-Unión Europea es mirarlo en términos de hacia dónde vos vas a ir. Yo lo que digo es lo siguiente, cuando uno hace una política, es un problema que tenemos los políticos, cuando uno hace una política, por ejemplo, productiva, los resultados no están mañana. Es un cuento que yo puedo cambiar la economía, la política industrial uruguaya de hoy para mañana. Yo tengo que pensar a 10 años. Yo siempre digo lo mismo, hay que pensar a 10 años y empezar mañana. El Mercosur, la Unión Europea, el acuerdo abre una cantidad de posibilidades. Abre una cantidad de riesgos también. Es un acuerdo. Es decir, cuando vos abrís, obviamente las empresas europeas pueden competir con la nuestra, pero también te abre un mercado enorme de posibilidades. Con cosas en las que vos sos competitivo hoy, ¿sí? Pero con cosas en las que podés llegar a ser competitivo. Y en ese podés llegar a ser competitivo, el acuerdo te ayuda porque facilita eso.
a través de acuerdos de, digamos, de mejoras en las posibilidades de servicio, dando un marco claro, permitiendo que se integren cadenas de producción con Europa que antes no podías porque tenías aranceles en el medio. Si yo tengo que importar cosas para producir de Europa, hoy tengo que pagar un arancel. Si yo quiero hacer una cadena con un país europeo, donde parte se produzca en el país europeo, parte acá, esa importación de insumos se va a reducir. Entonces me abre una cantidad de posibilidades. Yo creo que hay que pensarlo en esa clave, pensarlo en clave de hacia dónde vos te querés desarrollar como país. Y hay que definir una cosa muy importante, que es la agenda interna. ¿Qué es la agenda interna? Tenemos este acuerdo, ¿cómo trabajamos para que ese acuerdo beneficie a todos? Y ahí tenemos que incorporar a trabajadores, tenemos que incorporar a los empresarios, tenemos que incorporar a la academia, a todo lo que está en la vuelta. Otra vez el mismo concepto, ese concepto de que es una oportunidad, pero depende de nosotros aprovecharla. Si nosotros nos quedamos quietitos hoy acá, lo que va a pasar es que va a haber sectores que le va a ir bárbaro, va a haber sectores que no van a poder competir, y va a seguir siendo más o menos lo mismo. ¿Tá? Fue un poco lo que pasó en los 90 con la política, con la industria. Cuando se abre al Mercosur, no se tomaron las medidas para reconvertir sectores y hubo sectores que desaparecieron. Entonces, hay que evitar que pase eso y desarrollar cosas nuevas. Y en el marco de esta cumbre del Mercosur, un día antes de la cumbre de jefes de Estado de Santa Fe, Vázquez se reunió con el CEO de Petrobras, ahí en esa ciudad argentina. Y vos estuviste en ese encuentro. ¿Cuánto duró esa reunión? ¿Y en qué clima, en qué ambiente se dio? Mirá, fue una reunión muy breve. Fue muy breve la reunión. Demoramos más en sacar el comunicado que el acuerdo entre los presidentes. Pero estamos hablando de menos de 10 minutos. Es decir... cortita y al pie, ¿eh? Sí, fue cortita al pie y se acordó eso que apareció en las bases. Es decir, esencialmente lo que Petrobras dijo, bueno, miren, nosotros nos queremos ir, ya lo habían anunciado, como una política de la empresa que pasa por retirarse de varios lugares del mundo. Petrobras está haciendo un proceso de desinversión en todo el mundo. Por eso cuando se dice, como dijo Talvi el otro día, esto es ceder a la presión de los sindicatos, no tiene nada que ver. Petrobras lo que está haciendo es retirarse de varios países. Se ha retirado de Colombia, se ha retirado de Chile, se ha retirado ha cerrado parte de su negocio en Estados Unidos, ha cerrado refinerías en Brasil porque está en un proceso de achique. Y en eso estaba queriendo salir de Uruguay. Ya lo había anunciado. Lo estaba haciendo a través de la venta de sus acciones y tratando de negociar. Mientras tanto tenía una negociación en paralelo con el gobierno, porque ellos decían que el gobierno tenía que pagarle las inversiones que había realizado previamente. El gobierno decía que no correspondía. Había un litigio ahí, un arbitraje en el medio, que trababa todo. Entonces, Petrobras viene a esta reunión y dice, bueno, miren, nosotros no nos queremos ir, vamos a retirar todos los reclamos, no reclamamos nada. Mejor dicho, ellos dicen, nosotros dijimos, bueno, miren, nosotros les permitimos irse, porque ellos no pueden irse, porque tienen una concesión. El acuerdo fue, bueno, nosotros les permitimos irse, pero ustedes no me reclaman nada, ni para atrás, ni para adelante. ¿Tá? Eso se lo planteó Vázquez directamente. Exactamente. Esa fue y dijeron sí. O sea, todo el tiempo que llevó la negociación acá en Uruguay en relación a lo breve que fue esa reunión, llama la atención, ¿no? Bueno, lo que pasa es que las cosas se preparan. Estaba todo bastante cocinado. A ver, faltaba porque ¿qué pasaba? La negociación que se estaba dando acá en Uruguay estaba muy trabada. Yo eso se lo había expresado en su momento al presidente de Petrobras en Uruguay, al nuevo presidente, al que cambiaron, que vino con el objetivo de salir. Yo le decía, es muy difícil generar una salida en Uruguay mientras estén todos esos juicios pendientes. Porque yo como Uruguay no te voy a dejar salir, si no tengo la obligación de dejarte salir de la negociación. Y si querés negociar una salida, ahora con todos estos juicios pendientes es imposible. Es decir, yo no voy a dejarte salir y encima que vos me dejes colgado juicio. Estaba muy trabado en esa decisión. Yo creo que ahí es importante que el acuerdo sea del más alto nivel por eso, porque define las cosas en términos muy claros y da una indicación especialmente a Petrobras, a la gente de Petrobras acá, de que bueno, vamos a cerrarlo. Y ahora el Estado asume temporalmente el control de las empresas de suministro de gas, Montevideo Gas y Conecta. Y la semana pasada el ministro Ernesto Murro estuvo acá en el programa.
Nos dijo que la gestión de las empresas posiblemente funcione bajo la órbita de una empresa privada de capital estatal. ¿Esto ha tenido algún avance? ¿Podés darnos algún detalle en relación a esto? Mira, sí, nosotros ya tuvimos la primera reunión local con el equipo de trabajo acá. Tenemos varias opciones sobre la mesa, pero esencialmente todas van por ese lado. Es decir, de tener una empresa de capital privado, como son Conecta y la propia Montevideo Gas, y cuyas acciones se tomen por ANCAP o alguna solución del estilo. ¿Pero se crearía una empresa nueva? No, seguramente no. Esos son los dos interesados. Recuerdo que cuando entrevisté a Vázquez la semana pasada en Santa Fe me dijo que había 2 interesados. ¿Son esos? ¿Siguen siendo esos? No. Los interesados es otra cosa. Los interesados son Los interesados son los inversores. A ver, nosotros lo que nos interesa en esto en lo inmediato es ordenar la salida de Petrobras. ¿Y quién se hace cargo ahora? ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa limpiar la incertidumbre. Es decir, hoy hay mucha incertidumbre con toda la situación, que si sale, que si no sale, que si va a ir, si la va a vender, si va a aparecer un... Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a resolver esto. Se bajan los litigios, nos olvidamos del tema de los litigios, que para nosotros es un trabajo, ¿no? Porque hay instancias donde hay que presentar pruebas, etcétera, etcétera. Y costos. O sea, todo eso queda liquidamos sin efecto. Eso va a quedar sin efecto. Yo creo que ya hoy o mañana ya se va a plantear la cláusula de suspensión de los litigios. ¿Y esos inversores interesados que decía Vázquez, cuándo avanzan? Voy a eso. Nosotros, después que tengamos... lo que nos interesa en lo inmediato es tomar ese control de la compañía por parte del Estado de alguna forma. Que todavía no está clara. Que todavía no está clara, pero que va a ir por el lado de eso, de que ANCAP tome de alguna forma el control operativo seguramente va a estar más ligado a ANCAP, porque hoy ANCAP ya está en Conecta, entonces ese control podía ser vía Conecta, vía tomar cada empresa por separado. Pero sería una de esas empresas satelitales, ¿no? Como puede ser Duxa, por ejemplo. Sí, o ANCAP en Conecta, por ejemplo. ANCAP ya está en Conecta, pero la que administra sigue siendo Conecta, ¿no? Que es la empresa que hoy es mixta, hoy es ANCAP y Petrobras. Una posibilidad sería que, por ejemplo, en el caso de Conecta, ANCAP tomara las acciones, parte de ANCAP le cediera las ANCAP y se quedara con el 100%. Pero eso son cosas que estamos manejando, pero van por ahí. O sea, son cuestiones operativas, pero habría que nombrar un gerente. Por supuesto, y ahí está. Y otra cosa que ya estamos empezando a trabajar es en la transición operativa, es decir, cómo tomás el control. Después que vos tenés estabilizado eso, ¿sí? Puede ser en paralelo, pero conceptualmente pensemos lo secuencial. Después que vos tenés eso, vos con ese panorama ordenado salís a buscar y a asignar nuevos inversores. Es ahí que estamos hablando. Y ahí de lo que se ha hablado es de un par de inversores que dan la vuelta. Nosotros no tenemos ninguna confirmación oficial. Ha habido algunos contactos, pero todos extraoficiales. Pero van a demorar. Pero ahí estamos hablando de otros. Claro, pero ¿van a demorar esos avances de los inversores privados? O sea, ¿eso va a llevar mucho tiempo? Y yo no puedo adivinar cuánto va a demorar. Nosotros lo que pretendemos es inmediatamente comenzar el proceso de obtener los inversores, ¿sí? Después de esto hubo una lluvia de críticas de la oposición. Incluso los candidatos a la presidencia han dicho que lo que hace ahora el gobierno es incrementarle más el costo al Estado. Con esto le dejan un Estado más gordo al gobierno que viene. Sí, a ver, primero que nada, un poco lo que yo decía ayer en el Senado, la realidad es obstinada. Es decir, hoy teníamos una situación muy compleja que nosotros teníamos que resolver. Yo me puedo poner en, no lo tomo en el Estado y tampoco resuelvo el problema. Digamos, con una empresa que quiere salir, que está litigante, es decir, eso por un lado. Es decir, yo tengo que resolver los problemas que tengo delante de mí. Es muy fácil decir, lo tenías que haber dejado y que terminara la concesión. Y a nosotros lo que nos preocupa principalmente es todo el servicio que se está dando. Entonces nosotros eso tenemos que mantenerlo. Por otra parte, nosotros, al margen de eso, entendemos que esto no es un clavo como se plantea, porque Petrobras es una empresa que prácticamente las pérdidas que tuvo el año pasado fue más o menos $1 millón. Las condiciones han mejorado mucho del precio del gas desde Argentina, que las hemos estado negociando el gobierno. En el caso de Conecta pasa algo parecido, tuvo una pérdida un poco mayor, pero además incluyendo los honorarios, que eran $2 millones y pico por el juicio. Sí, así lo definen los opositores, ¿no? Le dejan otro clavo al Estado, gracias. Y además, acá terminan gobernando los sindicatos, también se ha dicho, de algunos sectores de la oposición. Sí, yo creo que no. Yo creo que eso no corresponde a la realidad. La salida no tiene que ver con los sindicatos, la salida tiene que ver con el interés de Petrobras de salirse.
¿Cómo se resuelve el tema? Bueno, cada uno podrá tener su opinión. Nosotros entendemos que esta era la mejor salida para estabilizar el mercado del gas y tener algunas perspectivas a futuro, además, buenas. El resto son opiniones, pero ¿de dónde se desprende que gobiernan los sindicatos? No me queda claro. Decías recién que estuviste en el Parlamento ayer y bueno, justamente el senador que te convocó fue el nacionalista Álvaro Delgado, que a la salida de la sesión decía lo siguiente. El ministro dijo que el Estado se va a hacer cargo a partir del 30 de septiembre. Le llamemos como le llamemos, eso tiene un solo nombre. En segundo lugar, obviamente lo va a hacer ANCAP. Lo dijo hoy. En tercer lugar, que todavía no está acordado la forma, si es una compra de acciones, si es un cambio de concesionarias, si el concesionario nuevo es el Estado, o son las mismas pero con las acciones parte del Estado siendo una sociedad anónima de propiedad estatal. Cuarto, tampoco dio la fecha por cuánto tiempo el interinato. Y yo traté de apurarlo porque necesitamos certezas en eso. Además hay un proceso que para mí lo más importante y lo más peligroso en el proceso, estamos a 3 meses de cambio de gobierno, o por lo menos de elecciones, donde va a haber un gobierno electo que por los plazos que maneja el ministro y por las urgencias que maneja el ministro, va a demorar. Y quizás el llamado nuevo y la solución definitiva de este tema le corresponde al nuevo gobierno. Ahí Delgado dice que están urgidos por tener alguna novedad, por avanzar en este tema. ¿Para vos no es tan urgente esta inminencia de resolver? No. A mí lo que me parece urgente es ordenar la salida de Petrobras, que es lo que está generando. Luego, si se llega a una situación estable, lo que pasa es que el senador Delgado le tiene como pánico a la palabra estatización. Es como que es una cosa así horrible cuando hay empresas gestionadas por el Estado hoy en Uruguay que funcionan muy bien. O sea que tampoco es que se lo estamos dando a un gestor espantoso. ANCAP ha venido dando balance positivo en los últimos años, año tras año. O sea que tampoco hagamos un drama por ese tema, que parece que fuera un pecado, que parte de la solución, que lo hemos dicho siempre y lo seguimos diciendo, es una solución transitoria. Esa solución transitoria la tenemos que hacer seriamente. Dicho esto, nosotros lo que tenemos que ir es sobre seguro, no apurado. Yo no veo por qué tenemos que apurarnos. Es decir, nosotros tenemos que asegurarnos de que la empresa quede funcionando bien, que primero que nada tenemos que asegurarnos, como dijo el presidente de la salida en Santa Fe, asegurarnos de que el servicio llegue a todos los usuarios y a todas las industrias que hoy tienen. Eso es lo primero. Y ahí iniciar el proceso de transición. Y en estos días, así como de transición en realidad, o de incertidumbre en relación a cómo se va a resolver la parte operativa, ¿cómo está funcionando el suministro de gas? Y a nivel laboral, ¿cuál es la situación? Porque también hay todo un tema ahí con los reclamos que venían haciendo los trabajadores. Quedaron sin efecto, pero bueno, ¿cómo se está reorganizando? Sí, a ver, la empresa hoy sigue funcionando normalmente, como te decía, en los próximos días se van a empezar a hacer los contactos entre técnicos de un lado y otro para ver cómo hacer esa también. El servicio de gas, y eso es un mérito tanto de la empresa como de los trabajadores, nunca se vio amenazado durante todo el proceso. Yo lo dije, me lo preguntaban día por medio, y día por medio decía lo mismo, y nosotros lo hemos controlado a través de la URSEA, porque incluso las guardias que se hicieron por parte de los trabajadores aseguraron que el servicio se continuara. Hoy hay una continuidad. Eso es un mensaje importante a transmitir a la población. Por eso yo decía esto de la incertidumbre, ¿no? Porque la gente, el usuario dice, bueno, pero pará, si se están por ir, capaz que me cortan el gas. Eso no está bajo ningún escenario, no hay ningún problema con eso, porque ninguna de las partes, una de las primeras cosas que nos expresó la gente de Petrobras acá es, a nosotros nos preocupa salir con el servicio absolutamente normal por una cuestión de seriedad de la empresa y de imagen, sí. Claro. Eso no está en duda. Hoy hay un funcionamiento. Respecto a los temas laborales, lo que se dijo es, se suspendió el proceso de despidos que había iniciado la empresa porque nos parecía que no tenía sentido ir en paralelo con un proceso de despido y un retiro de la empresa. Era como otra vez generar incertidumbres. Guillermo, el mes pasado la periodista brasileña Eliane Brum publicó en el diario El País de Madrid una columna titulada La potencia de la primera generación sin esperanza. Ese artículo se plantea que los adolescentes que lideran la huelga climática encarnan la más importante adaptación al planeta en colapso y demuestran que están más cerca de los pueblos de la selva que de sus abuelos de tradición europea. Y vos compartiste ese texto en tu cuenta de Twitter y escribiste: esta es la columna más aguda que he leído en mucho tiempo.
¿Vos creés que los adolescentes de hoy son la primera generación sin esperanza? Sí, lo que dice la nota esa es que los adolescentes de hoy están entendiendo cosas que nosotros no estamos entendiendo. Y esto es una percepción que yo tengo hace bastante tiempo. La tengo en otros temas también. Los temas de género son otros. Donde yo digo, sí, además de ser un tema de género, por ejemplo, ahora voy a lo del ambiente, también es un tema generacional. Es decir, hay cosas que para uno, por la edad que tiene, sí, le es más difícil no entender uno lo entiende, digamos, pero incorporarlo como, claro, natural por un tema de edad. Yo hablo con mi hija y tienen, claro, los gurises tienen otra visión de esos temas. Los más chicos ya lo naturalizaron. Lo tienen mucho, pero es asombroso el cambio que hay, por lo menos en mi experiencia con mis hijos y sus amigos. En el cambio del ambiente, yo creo que está pasando algo parecido, que hay un problema muy grande climático y que nosotros en nuestro seguir adelante lo podemos entender, pero no lo tenemos incorporado. Y esto de la primera generación de Sin Esperanza me parecía, como opinión, una opinión interesante. Yo no sé si es exactamente así, pero como opinión me parece una opinión aguda y arriesgada. Es decir, bueno, los adolescentes ya no los convencés con vamos a seguir haciendo más de lo mismo, que más o menos la vamos a ir llevando. Los tipos ya se dieron cuenta que si seguimos así, estamos en el horno. Entonces, yo creo que el tema ambiental es como el próximo gran tema. Y digo próximo porque todavía, si bien el mundo está haciendo esfuerzos, con mayor o menor dedicación, digamos, según los países, creo que hay que tener un nuevo escalón de desafío para no romper todo. Y ahí, por ejemplo, el tema de las energías renovables, que es una cosa muy importante desde el punto de vista energético, se vuelve una cosa muy importante, mucho más importante, porque es como la gran arma, creo yo, en el tema de mitigación de cambio climático, entre otras cosas. El mundo está haciendo cosas, yo no digo que el mundo no esté haciendo cosas, pero tal vez los adolescentes están entendiendo que hay algunas cosas, algún tipo de cambio más radical que hay que tener. Guillermo Monsecchi, gracias. Y bueno, les cuento que quedó saldada la discusión sobre la pronunciación. Le digo a Aldo Silva, aparte que efectivamente... Tenía razón. Tiene razón Aldo, reconoce Guillermo que debería decirse Monchecchi, sí, como se pronuncia en italiano, pero él lo uruguayizó totalmente y le dice Monsecchi. Y dejamos atrás el Monsecchi. Sí. Monsecchi es un híbrido. Es un híbrido. Sí, con esto del apellido, mi hermano cuando había asumido me decía, che, ahora que vas a ser famoso, vamos a ver si definimos de una vez cómo se pronuncia. Así que Monsecchi, chao. Y ahí se la no sé, la respuesta no lo sé. Pero estamos en Uruguay, entonces... Sí, Monsecchi, sí. En la escuela me decían Monsecchi, así que ¿qué voy a hacer? Todo pasa, los cuarteles del invierno que se inundan, pirotecnia controlada, experiencias de saber.